¿Qué harías si una carta secreta revelara sentimientos que nunca esperaste? Una tormenta no solo destruye casas, sino también revela verdades ocultas. Carolina nunca pensó que volvería a poner un pie en su ciudad natal. Mientras el tren se acercaba a la estación, observaba por la ventana los paisajes que, aunque familiares, parecían ajenos después de tantos años. La última vez que estuvo allí, la vida era diferente. Tenía sueños, ambiciones, y un amor que creyó sería eterno. Pero todo eso cambió. Se fue en busca de una carrera prometedora como reportera en la capital, dejando atrás no solo su hogar, sino también a Ricardo, el hombre que una vez fue el centro de su universo. Al bajar del tren, el aire fresco de la montaña la envolvió, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y melancolía. El sonido de las campanas de la iglesia, el aroma del pan recién horneado de la panadería local, todo parecía estar en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, Carolina sabía que no era así. Su abuela estaba enferma, y esa era la razón por la que había regresado. No era fácil, pero era necesario. Caminó lentamente por las calles empedradas, recordando cada rincón, cada árbol que había visto crecer. Cada paso que daba la acercaba más a la casa de su infancia, y con cada paso, los recuerdos se hacían más vívidos. No podía evitar pensar en las decisiones que tomó, en las oportunidades que dejó pasar, y en el precio que pagó por perseguir sus sueños. Cuando finalmente llegó a la casa, se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y tocó el timbre, sabiendo que, al cruzar ese umbral, no solo estaría entrando en la casa de su abuela, sino también en un capítulo de su vida que creía haber dejado atrás. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Su abuela, con una sonrisa débil pero cálida, la recibió con los brazos abiertos. Carolina se inclinó para abrazarla, sintiendo la fragilidad de su cuerpo y la fuerza de su espíritu. Después de unas palabras de bienvenida, su abuela la llevó al interior de la casa, que olía a flores secas y a recuerdos de una vida bien vivida. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas y cuadros que Carolina recordaba haber visto desde niña. Mientras ayudaba a su abuela a sentarse, el timbre de la puerta sonó de nuevo. Carolina se ofreció a abrir, y al girar la manija, su corazón se detuvo por un instante. Allí, de pie en el umbral, estaba Ricardo. Su presencia llenó el espacio como un torrente inesperado, trayendo consigo una ola de emociones que Carolina no había anticipado. Habían pasado tantos años, y aunque los rasgos de su rostro eran los mismos, había algo diferente en su mirada, una seriedad que no recordaba. «Carolina», dijo Ricardo con una voz que mezclaba sorpresa y algo más, quizás una pizca de dolor. «No esperaba verte aquí». «Ricardo», respondió ella, tratando de mantener la compostura. «Yo tampoco esperaba verte». La incomodidad flotaba en el aire mientras ambos intentaban procesar el momento. Ricardo se adelantó, llevando consigo una bolsa de provisiones que dejó sobre la mesa. Su abuela, ajena a la tensión entre ellos, agradeció a Ricardo y lo invitó a quedarse un rato. Carolina, aún sorprendida por la situación, observaba cómo él interactuaba con su abuela, notando la familiaridad con la que se movía por la casa. A medida que los minutos pasaban, la conversación fluyó con dificultad. Había tantas cosas no dichas entre ellos, pero ninguna de esas palabras saldría en ese momento. Carolina se dio cuenta de que el reencuentro con Ricardo era algo para lo que no estaba preparada, y aún así, ahí estaba, enfrentando una parte de su pasado que pensó había dejado atrás para siempre. Los días pasaron con una calma inquietante. Carolina trataba de adaptarse a la rutina de cuidar a su abuela, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Las nubes oscuras comenzaron a reunirse en el horizonte, y las noticias locales advertían sobre una tormenta inminente que podría golpear la región con una fuerza devastadora. La pequeña ciudad, normalmente tranquila, se llenó de una energía tensa mientras los habitantes se preparaban para lo peor. Una tarde, mientras Carolina ayudaba a su abuela a acomodarse en la cama, escuchó un golpe en la puerta. Era Ricardo, con una expresión seria y determinación en sus ojos. «Tenemos que hablar», Carolina dijo, sin preámbulos. «La tormenta será fuerte. Necesitamos organizar a la comunidad para estar preparados». Carolina asintió, reconociendo la urgencia en sus palabras. Aunque la idea de trabajar tan de cerca con Ricardo la inquietaba, sabía que no había otra opción. Era hora de dejar de lado los sentimientos personales y concentrarse en lo que realmente importaba, la seguridad de su abuela y de toda la ciudad. Ambos salieron a la plaza principal, donde Ricardo comenzó a coordinar los esfuerzos para proteger las casas y abastecerse de provisiones. La comunidad se unió rápidamente, movidos por la amenaza inminente.
A medida que trabajaban juntos, Carolina no podía evitar notar cómo la situación los empujaba a acercarse de nuevo, aunque la distancia emocional seguía siendo palpable. La tormenta aún no había llegado, pero Carolina sentía que algo mucho más poderoso estaba a punto de desatarse en su interior. Con cada hora que pasaba, las nubes se volvían más densas y el viento más fuerte. Carolina y Ricardo trabajaban codo a codo, asegurando ventanas, distribuyendo suministros y calmando a los vecinos que comenzaban a mostrar signos de pánico. A pesar de la tensión en el aire, había un entendimiento tácito entre ellos, un reconocimiento silencioso de que, a pesar de todo lo que había ocurrido, aún eran capaces de funcionar como un equipo. Mientras ajustaban las tablas en la última ventana de una casa, una ráfaga de viento levantó una nube de polvo que los hizo detenerse. Ricardo se giró hacia Carolina, con los ojos llenos de algo que ella no podía descifrar completamente. «Esto me recuerda a aquellos veranos que solíamos pasar aquí», dijo, su voz apenas audible sobre el creciente viento. «Nunca pensé que estaríamos aquí de nuevo, bajo estas circunstancias». Carolina lo miró, notando cómo el tiempo y las experiencias habían dejado su huella en él. «Tampoco yo», respondió, sintiendo un nudo en la garganta. El pasado parecía tan lejano, y sin embargo, estaba tan presente en ese momento como lo había estado años atrás. Ricardo se inclinó hacia ella, colocando una mano en su hombro. «Hay cosas que no hemos resuelto, Carolina. No podemos seguir evitando esto, especialmente ahora que estamos enfrentando algo tan grande». El peso de sus palabras la golpeó con la misma fuerza que la tormenta que se avecinaba. Carolina asintió, sabiendo que Ricardo tenía razón. Pero antes de que pudiera responder, un trueno resonó en el cielo, recordándoles que la tormenta estaba más cerca que nunca. Era hora de dejar de lado el pasado, al menos por ahora, y concentrarse en lo que se avecinaba. La tormenta seguía acercándose, y con ella, la tensión en la ciudad crecía. Esa noche, mientras los vientos comenzaban a azotar las ventanas, Carolina se refugió en el viejo estudio de su abuela. Allí, entre libros polvorientos y recuerdos de su infancia, encontró una pequeña caja de madera que no recordaba haber visto antes. La curiosidad la llevó a abrirla, y dentro, entre cartas y fotos antiguas, encontró un sobre dirigido a ella. Reconoció inmediatamente la letra de Ricardo. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras sacaba la carta. La fecha era de años atrás, poco después de que ella se fuera de la ciudad. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Las palabras de Ricardo eran un reflejo de su corazón en aquel entonces, una mezcla de amor, confusión y un dolor profundo por su partida inesperada. Hablaba de las esperanzas que tenía para ellos, de los sueños que compartieron y de cómo su partida había dejado un vacío que no había podido llenar. Carolina sintió una punzada de arrepentimiento. No sabía que Ricardo había intentado comunicarse con ella de esa manera, que había intentado salvar lo que tenían antes de que todo se desmoronara. Terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos, consciente de que había algo entre ellos que nunca había sido completamente resuelto. Con la carta aún en la mano, salió del estudio en busca de Ricardo. Necesitaba hablar con él, enfrentar lo que había dejado pendiente durante tanto tiempo. Mientras los truenos retumbaban en la distancia, Carolina se dio cuenta de que no solo la tormenta estaba cerca, también lo estaba la confrontación que había estado evitando durante años. La tormenta finalmente se desató con toda su furia. Los vientos aullaban alrededor de la casa, y las ventanas temblaban bajo la presión de la lluvia torrencial. Carolina encontró a Ricardo en la sala, dando las últimas instrucciones a un grupo de vecinos que se habían refugiado en la casa de su abuela. Él la miró, notando la carta en su mano, y supo inmediatamente de qué se trataba. «Ricardo, tenemos que hablar», dijo Carolina, acercándose a él mientras los demás se dispersaban para preparar el refugio. Él asintió, su expresión tensa pero determinada. Se refugiaron en un rincón apartado, donde el ruido de la tormenta era menos ensordecedor. «Encontré la carta», dijo Carolina, levantándola para que él la viera. No sabía que habías intentado contactarme». Ricardo la miró, sus ojos llenos de emociones contenidas. «Quise hacerlo, pero no podía enviar esa carta. Sabía que no cambiaría nada, pero necesitaba escribirlo para mí mismo, para procesar todo lo que sentía». Carolina asintió, comprendiendo finalmente el dolor que él había guardado durante tanto tiempo. «Lo siento, Ricardo. Siento haberte dejado así, sin explicaciones. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo cuánto te lastimé». Antes de que Ricardo pudiera responder, un fuerte estruendo sacudió la casa. Una de las ventanas del piso superior se rompió bajo la fuerza del viento, y el caos se apoderó de todos.
Sin pensarlo, Ricardo y Carolina corrieron hacia las escaleras, guiando a los demás hacia un lugar más seguro en el sótano. El agua comenzaba a filtrarse por las grietas de las paredes, y los techos crujían bajo la presión. En medio del caos, Ricardo y Carolina trabajaron juntos, asegurando que todos estuvieran a salvo. A pesar de la gravedad de la situación, había un entendimiento silencioso entre ellos, el comienzo de la reconciliación que tanto necesitaban. Finalmente, cuando la tormenta alcanzó su punto máximo, Carolina y Ricardo se encontraron solos por un momento, rodeados por la oscuridad y el estruendo del viento. «Pase lo que pase», dijo Ricardo, «necesitamos resolver esto. No podemos seguir cargando con el pasado, no cuando tenemos tanto que enfrentar ahora». Carolina asintió, tomando su mano con fuerza. Sabía que tenían un largo camino por delante, pero estaba lista para enfrentarlo, juntos. La tormenta parecía interminable. Los truenos resonaban como el eco de antiguos dioses furiosos, y las ráfagas de viento golpeaban la casa como si intentaran arrancarla de sus cimientos. En medio del caos, un grito agudo resonó desde el piso superior, rompiendo la frágil calma que Ricardo y Carolina habían logrado mantener. «Es la abuela», exclamó Carolina, su voz cargada de pánico. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia las escaleras, seguida de cerca por Ricardo. Al llegar al piso superior, encontraron a la anciana atrapada en su habitación, rodeada de escombros y con el agua comenzando a subir peligrosamente. Una de las vigas del techo había cedido, bloqueando la salida. «Tenemos que sacarla de aquí», gritó Ricardo, lanzándose hacia la puerta bloqueada. Juntos, comenzaron a mover los escombros, pero cada segundo contaba y el tiempo parecía jugar en su contra. La abuela de Carolina, aunque débil, intentaba mantenerse calma, confiando en que su nieta y Ricardo la sacarían de allí. Con un esfuerzo conjunto, lograron mover la viga lo suficiente como para que Carolina pudiera deslizarse y llegar hasta su abuela. Ricardo sostuvo la puerta abierta mientras Carolina ayudaba a la anciana a levantarse. Sin embargo, justo cuando pensaban que lo peor había pasado, una ráfaga de viento especialmente fuerte golpeó la casa, y parte del techo cedió, enviando una lluvia de escombros hacia ellos. Ricardo reaccionó instintivamente, empujando a Carolina y a su abuela fuera del alcance de los escombros, pero en el proceso, quedó atrapado bajo una viga caída. «¡Ricardo!», gritó Carolina, corriendo hacia él con lágrimas en los ojos. La abuela intentó ayudar, pero era evidente que el tiempo se estaba agotando y la situación era crítica. «Debes llevar a tu abuela al sótano», dijo Ricardo con dificultad, su voz llena de dolor pero también de urgencia. «No te preocupes por mí, estaré bien. Solo, asegúrate de que ella esté a salvo». Carolina se resistía, su corazón dividido entre salvar a su abuela y no dejar a Ricardo atrás. Finalmente, con el corazón roto, tomó la difícil decisión de llevar a su abuela a un lugar seguro primero. Con lágrimas en los ojos, prometió regresar por él. Una vez que su abuela estuvo segura en el sótano, Carolina volvió al piso superior, decidida a sacar a Ricardo de allí. Con una fuerza nacida del amor y la desesperación, comenzó a mover los escombros con todas sus fuerzas. Los minutos parecían horas, pero finalmente, logró liberar a Ricardo. «Te dije que volvería», murmuró Carolina mientras ayudaba a Ricardo a ponerse de pie. Ambos, agotados pero determinados, se apoyaron mutuamente mientras bajaban al sótano, donde la tormenta seguía rugiendo, pero al menos estaban juntos. La tormenta amainó finalmente, dejando a la ciudad sumida en un silencio inquietante. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las nubes, revelando la magnitud de la destrucción. Las calles estaban llenas de escombros, árboles caídos y casas destrozadas. Sin embargo, a pesar del caos, la comunidad se movilizó rápidamente para comenzar el proceso de reconstrucción. Carolina y Ricardo, aunque heridos y agotados, no perdieron tiempo en unirse a los esfuerzos. Junto con los demás, comenzaron a limpiar los escombros, a reconstruir las casas dañadas y a brindar apoyo a aquellos que lo necesitaban. En medio de todo, encontraron momentos para hablar, para sanar las heridas que habían quedado abiertas por tanto tiempo. «Esto nos ha cambiado, ¿verdad?», preguntó Ricardo una tarde, mientras descansaban brevemente bajo un árbol caído. «Sí», respondió Carolina, mirando a su alrededor. «Pero quizás era lo que necesitábamos. A veces, una tormenta es lo que hace falta para que todo lo demás tenga sentido». Ricardo asintió, comprendiendo la verdad en sus palabras. «Lo que hemos pasado, no quiero que lo que hemos reconstruido aquí, entre nosotros, se derrumbe de nuevo». «Ni yo», dijo Carolina con firmeza. «Estoy lista para dejar el pasado atrás, para empezar de nuevo».
Y quiero hacerlo contigo. Ricardo tomó su mano, un gesto sencillo pero lleno de significado. Ambos sabían que, aunque el camino hacia la redención y la reconstrucción sería largo, estaban dispuestos a recorrerlo juntos, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Los días siguientes a la tormenta fueron un torbellino de actividad. La comunidad, unida por la adversidad, trabajaba incansablemente para reconstruir lo que se había perdido. Carolina, con una nueva perspectiva, se sintió más conectada con su ciudad natal que nunca antes. Ya no era la joven que había partido en busca de algo más grande. Ahora, veía el valor y la belleza en las pequeñas cosas que había dejado atrás. Ricardo y ella, inseparables desde la noche de la tormenta, comenzaron a hacer planes para el futuro. Decidieron que era hora de dejar atrás los fantasmas del pasado y centrarse en lo que estaba por venir. Ricardo, con su corazón renovado, le propuso a Carolina que se quedara en la ciudad, no solo para estar con él, sino para construir una vida juntos. Quiero que estemos juntos, no solo porque sobrevivimos a la tormenta, sino porque creo que aún podemos crear algo hermoso aquí, dijo Ricardo una mañana mientras el sol salía sobre las montañas. Carolina sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en años. Me quedo, respondió, sabiendo que, esta vez, estaba tomando la decisión correcta. Pasaron los meses, y la ciudad comenzó a recuperar su vida. Las cicatrices de la tormenta todavía eran visibles, pero cada día traía consigo un nuevo sentido de esperanza y propósito. Carolina y Ricardo se convirtieron en pilares de la comunidad, no solo por su trabajo en la reconstrucción, sino por la manera en que su relación floreció, inspirando a otros a encontrar fuerza en la unidad y el amor. La casa de la abuela, que había sufrido algunos daños, fue reparada y se convirtió en un lugar de encuentro para amigos y familiares. La abuela, que había sido una figura central en todo este proceso, observaba con orgullo cómo su nieta y Ricardo construían una nueva vida juntos. Una tarde, mientras el sol se ponía, Carolina y Ricardo se sentaron en el porche, mirando el cielo que ahora estaba despejado y tranquilo. Hemos pasado por mucho, dijo Ricardo, tomando la mano de Carolina. Pero creo que todo esto nos ha llevado al lugar donde necesitamos estar. Carolina asintió, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Sí, y no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. Mientras el viento soplaba suavemente, recordando aquella tormenta que los había unido de nuevo, ambos sabían que su historia no terminaba aquí. Este era solo el comienzo de una nueva vida, llena de posibilidades, y quizás, de nuevas aventuras que enfrentarían juntos. Te animamos a suscribirte al canal y hacer clic en me gusta en el vídeo como muestra de apoyo a nuestro trabajo. Muchas gracias.